Vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos y ya estamos llegando casi al final. Después de cerca de 3 años, llegamos al final. Y antes de estar en Marcos capítulo 15, los versículos del 42 al 47, me gustaría que abriésemos la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. Pablo, movido a escritura por el Espíritu Santo, al final de su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, pasaje, ¿verdad?, conocido por todos, por la Iglesia. Fijaros, dice, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fijaros, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si os fijáis, en el versículo 1 de este 1 Corintios 15, dice además, os declaro, hermanos, el Evangelio. De tal forma que podemos identificar 3 hechos históricos que conforman la esencia del Evangelio. El primero, que Cristo murió por nuestros pecados. El tercero, que resucitó. Pero fijaros, la Escritura, cuando habla de la esencia del Evangelio, dice la palabra del Señor que fue sepultado, que murió, en segundo lugar, que fue sepultado, y en tercer lugar, que resucitó. Por tanto, estos versículos nos muestran un hecho fundamental y de gran importancia que ocurre entre la crucifixión y la resurrección del Señor. Y es la sepultura del Señor Jesucristo. Y fijaros que es un hecho fundamental porque es registrado en los 4 evangelios. Mateo, capítulo 27, Marcos, en el pasaje en el que vamos a estar en esta mañana, en Lucas, en el capítulo 23, y en Juan, capítulo 19. Y este hecho nos resalta aquello que afirmó la deidad de Cristo y la veracidad de la Biblia. Fijaros, vamos a ir a Marcos, capítulo 15, los versículos del 42 al 47. Marcos, capítulo 15, versículo 42, dice la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraba donde lo ponían. Como estamos estudiando a lo largo de todo el Evangelio de Marcos y de forma especial desde la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén, estamos viendo que Dios es soberano. Espero que Dios es soberano y estamos estudiando que todo lo que sucede no era por casualidad,
sino que Dios estaba al control y que estaba dentro del plan determinado desde antes de la fundación del mundo. Estábamos viendo que Dios es el que permite y el que ordena todas las cosas y el que hace que todas ocurran. Estamos viendo que Dios en sus atributos, en su omnisciencia, en su omnipresencia, en su omnipotencia, ha predeterminado todo y puede dirigir cada una de las cosas de la creación. Y fijaros, aquí vemos un ejemplo de que Dios estaba al control de todo. Si recordáis, la semana pasada vimos que el Señor Jesucristo había muerto. Y vemos como desde que el Señor muere hasta que el Señor resucita, todos los acontecimientos que ocurren para su entierro se van a realizar según lo planificado. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios se manifiesta en que todo cuanto sucede, como vamos a ver en esta mañana, se está cumpliendo con exactitud. Desde los soldados indiferentes hasta los santos amorosos, los religiosos vengativos, todos los personajes humanos que participan en el entierro de Jesús fueron movidos por deseos, emociones y responsabilidades personales, aunque sus palabras, aunque sus hechos eran de ellos, Dios controló todo para que cada decisión que tomasen obrase hacia el cumplimiento de la profecía bíblica y con exactitud se obtuvieran los propósitos divinos. Nada ocurre por casualidad. Fijaros, y vamos a comenzar con los soldados indiferentes. Los soldados indiferentes. Fijaros, la mano de Dios en este proceso, en esta sepultura del Señor Jesucristo, se manifiesta en primer lugar en los soldados de Pilato. Estos soldados romanos no tenían ningún interés particular en Cristo. Ellos simplemente se limitaban a cumplir las órdenes que recibían de parte de Pilato. Y como nos dicen en Mateo capítulo 27, versículo 45, el Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Como estudiamos la semana pasada, Él entregó su vida por su propia autoridad, pero aún quedaban 2 malhechores que fueron crucificados junto a Él y que estaban vivos cuando la tarde se convertía en noche. ¿Qué hicieron los dirigentes judíos? Fijaros, si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 21, allí estaban los líderes religiosos judíos. El Señor Jesucristo ya había muerto a las 3 de la tarde, pero aún quedaban 2 malhechores. Pero se estaba haciendo la noche. Y ellos, viendo que se hacía de noche y conociendo la escritura en Deuteronomio capítulo 21, fijaros versículos 22 y 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, ¿cuál era la instrucción? Versículo 23. No dejaréis su cuerpo, que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Se estaba haciendo la noche y no podían dejar a esos 2 malhechores aún vivos colgados en el madero. Además, se acentuaba de que ¿qué estaban celebrando ese viernes? Estaban celebrando la Pascua.
Entonces los líderes religiosos querían que los tres cuerpos, el del Señor Jesús y el de los otros dos malhechores, fueran bajados de la cruz antes de que comenzara el día de reposo. Cuando comenzaba el día de reposo no tenían nuestro sistema horario, sino que para los judíos comenzaba el día siguiente cuando anochecía, aproximadamente, más o menos a las 6 de la tarde. Ahí, cuando se hacía la noche, para ellos comenzaba el día siguiente y comenzaba el día de reposo. Si recordáis, viendo la celebración de la Pascua, vimos cómo dividían ellos la noche. Como sabían que esos romanos no iban a quitar a las víctimas hasta que estuvieran muertas, los dirigentes religiosos pidieron a Pilato que acelerara la ejecución de esos dos malhechores que había al lado. Fijaros, vamos a ir a Juan, porque esto no lo registra Marcos, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículo 31. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Por qué quería que se le quebrasen las piernas? Recordar, dos malhechores aún estaban vivos porque cuando estaban en la cruz, las víctimas que eran crucificadas, levantaban las piernas. ¿Por qué levantaban las piernas? Porque de esta forma alargaban el diafragma y permitían que los pulmones aún se llenasen de aire. Era como una postura que hacía que pudiese entrar aire en el diafragma. Entonces, ¿qué hicieron? Como los líderes religiosos habían pedido que acelerasen su muerte, lo que le pidieron, como hemos leído en el versículo 31, es que le quebrasen las piernas. Entonces ellos usaron un mazo metálico y quebraron, es decir, rompieron el fémur de ambas piernas de los dos malhechores que aún quedaban vivos. Cuando se les rompían las piernas, como ya no podían levantarse para tomar aire, la víctima moría muy pronto, poco después, por asfixia. Entonces vemos como aún estos dirigentes religiosos sometiéndose mandando a los soldados romanos, Pilato dio orden a sus soldados. ¿Qué dice versículo 32? Fijaros, vinieron pues los soldados de Juan capítulo 19 y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, dice versículo 34, pero uno de los soldados le abrió costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Es decir, para asegurarse de que ya estaba vivo, no le quiebran las piernas, pero sí que un soldado le clava una lanza en el costado y demuestra, cuando sale este líquido pleural y pericardial, que el Señor Jesucristo ya no estaba vivo. Pero que hemos dicho en la introducción que Dios es soberano, que nada ocurre por casualidad, sino que todo está bajo el control soberano
de Dios. Y esto, que quizás parece una decisión insignificante para los soldados, bueno, no le quebraron las piernas, qué casualidad, podríamos pensar, le perforaron el costado, cumplió exactamente, queridos hermanos y amigos, cumplió exactamente la profecía mesiánica. Fijaros, vamos a ir por un instante al Salmo 34:20. En el Salmo 34:20 se profetiza acerca del Mesías. Dice el Salmo 34:20, refiriéndose al Mesías, fijaros, Él guarda todos sus huesos. Con esto ya sería suficiente, pero sigue y dice, ni uno de ellos será quebrantado. Fijaros, para ser aceptable a Dios, si recordamos en Éxodo capítulo 12, el cordero pascual, el cordero que cogían cada familia para celebrar la Pascua, debía de tener una característica, aparte de otras, pero una de ellas era que no debía de tener ningún hueso roto. Por tanto, era imperativo que el perfecto Cordero de Dios no tuviera las piernas quebradas. Pero no solamente eso, sino que si nos vamos a el profeta Zacarías, fijaros, Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es decir, Zacarías dice que verán al traspasado. ¿Quién hace esto? Lo hemos visto los soldados romanos. No conocían la Escritura. Eran ignorantes acerca de estos pasajes del Antiguo Testamento. Pero si nos vamos de nuevo a Juan capítulo 19, fijaros, dice versículo 35, y el que lo vio da testimonio, porque Juan estaba allí. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron, ¿para qué? Para que se cumpliese la Escritura. Y se refiere a estos dos pasajes. No será quebrantado hueso suyo y mirarán al que traspasar. El pasaje de Salmos y el pasaje de Zacarías. Eran soldados ignorantes, guiados por la mano del Dios Todopoderoso. Dios es soberano. Todas las acciones estuvieron bajo el control absoluto de Dios para que la Escritura se cumpliese y para que el Mesías fuera afirmado, para que vosotros también creáis. Hemos visto, en primer lugar, los soldados. En segundo lugar, volviendo a Marcos, capítulo 15, vamos a ver a los santos amorosos. Este pasaje anterior no se relata en Marcos, pero Marcos, capítulo 15, versículo 42, retoma y dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, y dice versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio,
que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraba donde lo ponía. Hemos visto a los soldados ignorantes. Ahora vamos a ver a estos santos amorosos. Durante las últimas horas, fijaros, dice versículo 42, antes de la puesta del sol del viernes, vamos a ver cómo la providencia de Dios se puso otra vez de manifiesto por medio de los seguidores de Jesús. Dice Marcos, cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche era el periodo de tiempo entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. Ahí era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Cuándo comenzaba el día de reposo? A las 6 de la tarde, que se hacía de noche. En ese momento, en esa víspera, entre las 3 y las 6, dice versículo 43, que llegó José de Arimatea. ¿Para qué? Lo hemos leído. Para que encargase la sepultura del cuerpo de Jesús. ¿Quién es este José de Arimatea? ¿Sabéis cuántas veces se le menciona en la Biblia? Solo en esta. Solo en esta ocasión. Solo en este suceso. Si vamos a los evangelios sinópticos, en Lucas dice que explica que era de un pueblo de Judea. No sabemos más de él. No sabemos quién era. Aquí nos dice, versículo 43, José de Arimatea, miembro noble ¿de dónde? Del concilio. Es decir, que era el concilio, lo vimos hace ya algunas semanas, era el Sanedrín. Y si volvemos un poco atrás, era el que en esa misma mañana de ese viernes, el Señor estuvo ante el concilio, ¿verdad? Y fue condenado erróneamente, fue acusado falsamente y fue sentenciado ilegalmente a muerte. Pero este José Arimatea formaba parte del concilio. Sin embargo, a diferencia de esos hombres, de esos compañeros que formaban parte del Sanedrín, si leemos en Lucas, vamos a ir por un instante, en el capítulo 23, versículo 50, Lucas 23, 50, dice, había un varón llamado José de Arimatea, que era ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, y nos aporta un dato más, que dice que era un varón bueno y justo. Es decir, este José de Arimatea había llegado a la fe salvadora en el Señor Jesús. Y a pesar de que era miembro del Sanedrín, fijaros que dice Lucas en el versículo 23, capítulo 23, versículo 51, refiriéndose a José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es decir, aunque formaba parte del Sanedrín, él había creído en el Señor Jesucristo como su Salvador. De tal manera, fijaros, que no había consentido, que no estaba de acuerdo, que no firmó lo que los dirigentes religiosos habían hecho a Jesús. De tal manera que probablemente este José de Arimatea no estuviese presente
cuando se llevó a cabo el juicio de Cristo. Mateo y Juan describen a este José de Arimatea como discípulo de Jesús y lo definen como un verdadero creyente que esperaba el reino de Dios. Este José de Arimatea entendió las promesas de salvación del Antiguo Testamento y había llegado a la conclusión y a la convicción de que el Señor Jesucristo era el Mesías. Sin embargo, probablemente mantuvo en secreto sus opiniones por miedo a los judíos. Pero él estaba allí y una vez que vio al Señor Jesucristo muerto, que había bajado, que había ya fallecido, pues pidió su cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué se hacía? ¿Qué era la costumbre judía? Había dos maneras. La primera manera, entregaban el cuerpo a los miembros de la familia de la víctima, si se lo solicitaban. O la segunda forma es que rápidamente lo bajaban de la cruz y lo lanzaban apresuradamente a una tumba común o a un basurero. Las mujeres permanecían bajo la cruz. Lo vimos, ¿verdad? Al final del pasaje anterior. Los apóstoles habían huido, excepto Juan, ¿verdad? Que fue el que describe esto en Juan capítulo 19 y que está cuidando de la madre de Jesús y el Señor le dice que cuide de ella. ¿Quién pide el cuerpo? De alguien inesperado. Alguien que aparece en escena y que si no llegamos hasta aquí ninguno lo hubiera mencionado. José de Arimatea. Y dice el pasaje que José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente. Es decir, se atreve. O podemos traducir esa palabra como audazmente. Es decir, ¿por qué? El pedir osadamente el cuerpo del Señor Jesucristo iba a provocar la ira de los demás miembros del concilio. Ya no iba a formar parte del concilio porque estaba mostrando su lealtad a el Señor Jesucristo. Entonces, después de que los líderes religiosos le pidieran a Pilato que asegurara que las víctimas crucificadas fueran bajadas de la cruz antes de que comenzara el día de reposo, tras ordenar que aceleraran su ejecución, como hemos leído en el Evangelio de Juan, aún el emperador Pilato, el gobernador, estaba esperando la confirmación de que Jesús estaba muerto. En ese instante, antes de que eso sucediese, José llegó. Por eso podemos entender cuando dice versículo 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión que Jesús ya había fallecido, ¿por qué? Porque ya le habían clavado la lanza, le dio el cuerpo de a José. Al tener el permiso, José fue al sitio de la crucifixión y dispuso del cuerpo sin vida del Señor. José actúa, ¿verdad?, a nivel humano, con el deseo de honrar al Señor Jesucristo. Él quería que el Señor Jesucristo fuese sepultado, fuese enterrado en un lugar digno y no echado, ¿verdad?, a esa fosa, a esa tumba comunes. Pero hay un detalle más de José. Vamos a ir por un instante a Mateo, capítulo 27, versículo 57. Un detalle más que no hemos dicho de José de Arimatea. Dice, cuando llegó la noche, mismo pasaje,
Mateo nos da una información extra que aún no hemos dicho. Vino un hombre y que lo describe como rico. ¿Por qué dice que era rico? Este hombre quería honrar a Jesús. Él quería verlo sepultado de manera adecuada. Pero ¿qué estamos viendo? Que nada ocurre por casualidad, sino que Dios maneja las acciones en la sepultura de Jesús. Fijaros, vamos a ir por un instante a Isaías, capítulo 53, versículo 9. ¿Qué dice? Isaías 53, 9 dice la palabra del Señor: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. No habría sido posible entender plenamente las implicaciones de esa profecía hasta después que Jesús muriese. Solo entonces quedó en claro que aunque los soldados romanos habían planeado desechar el cuerpo como si se tratase de un delincuente común, el Mesías fue sepultado y fue enterrado en la tumba de un hombre rico, en la tumba de un hombre prominente. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y no solamente eso, sino que me preguntaba un hermano de la iglesia la semana pasada si el Señor murió el viernes y estuvo 3 días, sábado, domingo, tuvo que resucitar el lunes. Pero fijaros, el momento en el que esto se produce es crucial. ¿Por qué? Porque fijaros, José acelera todo el proceso de tal forma que el cuerpo del Señor Jesucristo estuvo en la tumba al menos en parte de 3 días diferentes, tal como había anunciado. Porque al acelerarse el proceso, al pedir el cuerpo, al ser sepultado, estuvo el viernes, estuvo el sábado y el domingo resucitó. No son 3 días de 24 horas porque no tenían nuestra forma de contar, pero sí son 3 días tal como lo entendían los judíos, porque fue enterrado antes de las 6 de la tarde del viernes, el sábado completo y el domingo el Señor resucitó. Y al fin de asegurar tal realidad, fijaros, Dios impulsa a los líderes religiosos a pedir que los cuerpos fueran bajados el viernes. Por eso le piden y el Señor lo permite. El Señor en su soberanía permite a José que fuese valiente, que aún se adelantase a que Pilato fuese informado de que el Señor Jesucristo había muerto y le otorga el permiso para que rápidamente el cuerpo del Señor Jesucristo fuese bajado de la cruz. Dios permitió que José asegurara, transportara, preparara y enterrara el cuerpo de Jesús y que todo eso sucediese antes de que comience el día de reposo. Viernes, sábado, día de reposo, y el domingo resucitó. Los judíos no embalsamaban los cuerpos. Por eso José de Arimatea compró una sábana, llevó el cuerpo de Jesús, tal como dice Juan, capítulo 19, versículo 38, y lo envuelve en una sábana. Fijaros, Juan, vamos a ir de nuevo, versículo 19, versículo 38, ahí vemos, dice después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió.
Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y dice versículo 39, ¿por quién fue ayudado? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, tenemos por un lado a José de Arimatea, rico, y a Nicodemo. Ambos habían creído en el Señor como su Salvador. Y su deseo de Nicodemo, fijaros que da una gran cantidad de dinero para el sepelio de Jesús. Y dice, como hemos leído en Juan o en Marcos, que en el versículo, en Marcos capítulo 15, fijaros, dice al final de nuestro pasaje que lo envolvió, que fue sepultado, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. También el Señor aquí estaba moviendo todo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Juan capítulo 19, versículo 41, se nos muestra que la tumba no había sido usada por nadie, no había sido depositado ningún cadáver, dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y a fin de mantener alejado cualquier intruso, ya sea animales, ladrones de tumbas, dice la palabra del Señor y especifica que José de Arimatea hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y como he dicho, bajo la soberanía y la voluntad de Dios, todo esto se llevó a cabo antes de la puesta del sol del viernes, antes de que comenzara el día de reposo. Podemos terminar aquí, pero nuestro pasaje en Marcos, como ocurría en el pasaje anterior, si recordáis la semana pasada, dice versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. ¿Por qué aparece ahí esa información? Si ya vemos que había puesto la rueda, hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro, ¿por qué aparece ahí ese detalle? María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Podríamos decir que cualquier afirmación escéptica de la que las mujeres fueron el domingo a la tumba equivocada se disipa. ¿Por qué? Porque ellas fueron testigos de que el Señor Jesucristo fue sepultado en ese lugar. Podrían decir, no, fueron a una tumba equivocada. No, ellas sabían dónde el Señor Jesucristo había sido sepultado el viernes por la noche. Ellas habían observado que el cuerpo de Jesús fue enterrado en la tumba, habían visto que verdaderamente fue cerrada la piedra y ya después de eso regresaron a sus casas. Fijaros, dice Lucas capítulo 23, versículo 56, que cuando el sol comenzó a ponerse el viernes, ¿qué empezaba ahí? El segundo día, el sábado, el día de reposo,
ellas empezaron a preparar sus propias mezclas de especies, las cuales planeaban volver a la tumba, porque planeaban volver a la tumba de Jesús el día de reposo. Pero ¿qué sucede? Que cuando llegaron a la tumba el domingo por la mañana, ¿qué pasó? Habría un asombroso hallazgo. Es evidente, ¿verdad?, que Dios tenía el poder y el control de toda la situación. Pero Mateo relata que se unen esos líderes religiosos al día siguiente. Fijaros, vamos a ir a Mateo, capítulo 27, los versículos del 62 al 66. Mateo, capítulo 27, versículo del 62 al 66, dice: al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues, fijaros, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. De nuevo, ¿cuál fue la respuesta de Pilato? Lo que ellos quisieron. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. No solamente tenemos el hecho de que esas mujeres estaban observando la tumba de Jesús, sino que los mismos líderes religiosos, sabiendo lo que el Señor Jesucristo había dicho durante su ministerio, les preocupaba de que pudiesen robar el cuerpo del Señor Jesucristo y pudiese parecer que había resucitado de los muertos. Y para asegurar y para evitar esa posibilidad, aseguraron la tumba con una guardia y poniendo un sello sobre la piedra. La realidad era, si recordáis, dónde estaban sus discípulos del Señor Jesucristo. Habían desertado, ¿verdad? Habían huido, no tenían tales intenciones. Ellos no pensaban que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Ellos habían ido, se habían ido. Pero los líderes religiosos querían evitar un engaño. Pero en la providencia de Dios, todas las acciones que llevaron a cabo antagónicas, lo que hacen es que validan aún más la verdad de la resurrección de Jesús. Los enemigos sellaron su tumba, pusieron a la guardia romana, lo que hace imposible que el cuerpo del Señor Jesucristo fuese retirado, fuese robado, al menos de que el Señor Jesucristo no resucitase. De hecho, si recordáis al final del Evangelio de Mateo, como ya no tenían nada más que hacer, ellos se inventaron, ¿verdad?, que los discípulos habían robado el cuerpo. Las medidas de seguridad que ellos pusieron alrededor de la tumba, lo que estaban haciendo era asegurar y mostrar que nada, ni ningún discípulo, ni nadie pudiese robar el cuerpo de Jesús. Queridos hermanos, todo, absolutamente todo, estaba controlado y supervisado por Dios. Esos soldados indiferentes,
esos santos amorosos, estos líderes religiosos. Todos estaban actuando por sus propios deseos y motivos. Y no obstante ya fueran apáticos, compasivos, antagónicos, estaban cumpliendo la voluntad predestinada y soberana de Dios. En consecuencia de ello, las piernas del Mesías no fueron quebradas. Su costado fue traspasado. Estuvo con un hombre rico en su sepultura y su cuerpo permaneció durante 3 días. El viernes, lo que quedaba del viernes, el sábado y el domingo. Su sepulcro fue sellado, su sepulcro fue protegido, lo que hizo que fuese imposible que nada ni nadie pudiese robar el cuerpo, afirmando de que el Señor Jesucristo al tercer día resucitó. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.